Hola a todos, soy el Dr. Salvador Quiroz González. Bienvenidos a esta primera clase de este curso de acceso libre titulado Fundamentos de la Medicina Tradicional China, una visión reduccionista a sistemas complejos y propiedades emergentes. Vamos a aprender mucho en este curso debido a que es para mí una necesidad y un compromiso con todos mis alumnos de transmitirles la forma tan maravillosa que es el enfoque integrativo de la medicina tradicional china. Gracias a la investigación y gracias a los estudios que hemos realizado con diferentes investigadores y colaboradores internacionales, hoy conocemos a fondo toda el sustento científico que hay detrás de esta maravillosa medicina. Y bueno, sin más preámbulo, en esta primera clase vamos a analizar a las medicinas tradicionales y sobre todo su forma de pensamiento. Primeramente, nos introduciremos en lo que son las medicinas tradicionales, el lenguaje en la medicina tradicional china, la simplificación del lenguaje chino y sus repercusiones en la interpretación de la medicina tradicional china. Después analizaremos el carácter Shi simplificado y tradicional, así como el carácter Yin y Yang simplificado y tradicional, y cómo cuando no hay un buen conocimiento, comprensión de cómo se han modificado los caracteres a lo largo del tiempo, podemos caer en conceptos reduccionistas sin considerar la complejidad y las interacciones que pueden surgir cuando consideramos los diferentes caracteres que integran un concepto. Y bueno, finalizaremos reflexionando sobre el concepto integrativo de la medicina tradicional china. Y bueno, pues espero que aprendan mucho. Cualquier duda, tienen mis datos del email, en el grupo también de Facebook de acupuntura neurofisiológica, para dar continuidad a lo que vamos a estar aprendiendo en este curso. Muchas gracias y vamos a comenzar. Las medicinas tradicionales, como la medicina china, ayurveda, maya, mexica, inca, entre otras, se desarrollaron con un lenguaje propio, utilizando términos considerados diferentes a los de la medicina convencional. Este lenguaje se desarrolló a partir de una forma de pensamiento, el cual, la mayoría de las veces, los términos poseen diferentes significados, caracterizados por ser un lenguaje abstracto con connotaciones diferentes y una codificación propia de la cultura, preferencias, filosofía, ideales y valores de la época en la que fue desarrollada. Por su parte, el lenguaje de la medicina tradicional china se encuentra codificado en una escritura con símbolos llamados caracteres, cuyo origen ha sido fuente de leyenda, para algunos inspirados en las huellas de los pájaros o en un sistema de nudos de cuerdas para otros. Los caracteres más antiguos son los pictogramas, que constituyen dibujos del concepto que representan. Por ejemplo, el carácter pictográfico Mu representa el árbol, donde se aprecian de forma estilizada el tronco, la copa, así como las raíces. No obstante, algo que es de vital importancia dentro del lenguaje de la medicina tradicional china es que sus conceptos también están implícitos atribuciones propias del objeto que muchas veces no son percibidas a simple vista. Por ejemplo, quiero que observen esta imagen por 15 segundos. Ahora, quiero que contesten qué es lo que observan. Muchos responderán a primera vista un árbol. Sin embargo, otros responderán que observaron hojas, madera, raíces, verde, café, formas regulares, formas irregulares o incluso patrones de autosimilitud. Todas estas características nosotros las observamos cuando el árbol está en un estado estático. Sin embargo, ¿qué ocurriría si nosotros nos sentamos a observar este árbol durante el día y también durante la noche? O por ejemplo, durante las estaciones del año, es decir, en un estado dinámico. Podríamos percatarnos de otras características como el crecimiento de sus ramas en diferentes direcciones. Por ejemplo, un crecimiento en sentido ascendente,
un crecimiento en sentido descendente, en sentido horizontal o incluso sentido oblicuo. Y esto estaría en términos generales relacionados a un proceso de expansión a nivel de este árbol. Incluso si observamos durante la noche o en la madrugada, podemos percatarnos que las hojas de algunos árboles están marchitas o podría también establecerse como analogía que hay un proceso de contracción y durante el día estas hojas se expanden, lo que estaría relacionado con el proceso de crecimiento. En consecuencia, cuando nosotros analizamos a fondo estos caracteres que ejemplifican conceptos o procesos, están inmersos tanto el concepto estático como el concepto dinámico. Y de esta manera podemos comprender por qué dentro de la medicina china algunos atributos tienen aspectos dinámicos como lo es el crecimiento, la expansión y la contracción relacionados con la madera. Por lo tanto, si nos detenemos un momento a reflexionar, nos daremos cuenta que el marco teórico de la medicina tradicional china se construye a partir de un pensamiento sistémico practicado por el hombre de la antigüedad. No solamente observaban la parte estática, sino también el aspecto dinámico de la naturaleza. Y esto gracias a su alta capacidad para observar y analizar todos los procesos que se suscitan en la naturaleza. En función de esto, observa la recurrencia de las estaciones de los años, se da cuenta que hay épocas en donde hay frondosos árboles, épocas con pocas hojas. Asimismo, observa los ciclos del día y de la noche, las fases lunares, y se percata también de que estos procesos ocurren de manera antagónica. Por ejemplo, el día, la noche, el frío, el calor, el reposo, la actividad, así como el agua y el fuego. En consecuencia, concluye que la vida se expresa a partir de un universo dualista interpretado en las leyes del yin y del yang. Por eso siempre he dicho que para llegar a comprender a profundidad la esencia de la medicina tradicional china, tenemos que adentrarnos a profundidad en su escritura, en su filosofía, en su forma de pensamiento que les permitía concebir de una manera sistémica a la naturaleza y de esta manera llegar a comprender cómo concebían el proceso salud-enfermedad. Algo que es importante a considerar es que la cultura china ha tenido adaptaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, si observamos esta imagen, nos daremos cuenta cómo a partir de una escritura en hueso oracular, actualmente se cuenta con el chino simplificado. Los primeros caracteres chinos se crearon utilizando imágenes o pictografías que originalmente se escribieron en hueso, luego en bronce y otros metales. Posteriormente se adaptaron en una escritura que aparece en sellos y utensilios de bronce hasta desarrollar cerca de 500 caracteres englobando temáticas administrativas, políticas, militares, de rituales o comerciales. Durante la dinastía Han surgieron otros estilos de caligrafía que se han conservado hasta nuestros días. Un ejemplo son los caracteres clásicos, también denominados tradicionales, y son aquellos que con muy pocas variaciones se han utilizado en China hasta el fin de la época Han, cuando se estableció la escritura habitual. Uno de los mayores cambios de la escritura china fue la introducción de los caracteres chinos simplificados para crear el sistema de transcripción fonética conocida como pinyin, en los que se reduce el número de trazos, tal y como lo podemos observar en esta imagen, trazos tradicionales y trazos simplificados, y se simplifican sus formas con el objetivo de disminuir su complejidad y en consecuencia facilitar la difusión entre habitantes de otras lenguas chinas, aunque la simplificación haya tenido bastantes críticas. El pinyin fue desarrollado por Zhou Wang, llamado el padre del pinyin, como parte de un programa iniciado en la década de 1950 por el gobierno de China para convertir el mandarín en la lengua nacional de China, simplificar los caracteres e idear un nuevo alfabeto fonético. No obstante, los que se oponen a la simplificación, por otro lado, subrayan que algunas simplificaciones no han respetado el origen y la historia de los caracteres,
al eliminar junto con los trazos una parte del significado y su interpretación. Por ejemplo, en el chino simplificado el carácter chi se define como vapor o gas, mientras que en el chino tradicional, aunado al carácter vapor, se tiene el carácter mi, que se traduce como arroz. Por lo tanto, el carácter tradicional de chi muestra claramente la unificación de la energía representada por el vapor con la materia representada por el arroz, lo cual puede tener diferentes interpretaciones más complejas que la simple representación de chi con el chino simplificado. Procedamos ahora al análisis del carácter yin. Se compone del radical colina, nube y sombra, que se interpreta como lado sombrío de la colina. La forma simplificada de yin se traduce como luna, debido a que al radical colina se le agrega el carácter luna. Como podemos observar, en esta forma simplificada el carácter sombra queda eliminado. Por su parte, el carácter yang se compone del radical colina, sol sobre el horizonte y rayos de luz. Se traduce como lado luminoso de la montaña. En su forma simplificada, se traduce como sol, debido a que el radical colina se le agrega el carácter sol. En este caso se elimina el carácter relacionado a los rayos de luz. Ahora bien, si analizamos cuáles son los elementos que quedan excluidos en la simplificación, nos daríamos cuenta que es la interacción de los elementos. Por ejemplo, recuerden que en chino tradicional, yin tiene colina, nube y sombra. El elemento clave aquí es sombra, es decir, el resultado de la interacción entre nube y colina. Y estos elementos, sobre todo sombra, queda excluido al reducir yin a luna. Ahora, en el caso de yang, tenemos sol y luminosidad. Aplica lo mismo que para yin. El carácter alude no solo a la luz propia que emite el sol, sino también a la proyección sobre la estructura, que en este caso es la colina. Nuevamente el resultado de la interacción de sol y colina. Posiblemente esto sea una de las causas de la complejidad en medicina tradicional china para la integración de los conceptos, ya que todos los procesos no pueden reducirse exclusivamente a sus componentes de las partes del sistema o de este lenguaje como algo estático. Es decir, yin reducirlo a luna o yang reducirlo a sol. No es lo mismo que traducir yin como lado sombrío de la colina o yang como sol o lado luminoso de la colina. Todos estos elementos son importantes y no podríamos excluir ninguno de ellos para la interpretación correcta de los conceptos de la medicina tradicional china. Ahora bien, tenemos el otro caso extremo cuando omitimos el elemento arroz, o en este caso relacionado con la materia, y solo dejamos energía en la interpretación de lo que es el chi desde el punto de vista tradicional, ya que se cae varias veces en la falacia de entender a que chi es algo inmanifestado o no medible, y se presta a confundir conceptos de la medicina tradicional china como algo metafísico, cuando lo que tenemos en nuestras manos es un lenguaje integrador en el cual está inmerso tanto la parte manifestada, que es materia, con la parte inmanifestada o más sutil, que es energía. Sin embargo, los dos siempre están presentes. Es como la interdependencia entre el yin y el yang, en donde la suma de los dos componentes o de los dos elementos va a dar como resultado una propiedad que desde el punto de vista de las ciencias modernas se conoce como propiedad emergente. Ahora, esto también es muy importante comprenderlo debido a que muchas veces uno piensa que algunos conceptos de la medicina china no se pueden medir. Sin embargo, hoy, dentro del campo de la medicina, hemos avanzado bastante que se conocen métodos para estudiar los sistemas desde el punto de vista dinámico. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a abordar en este curso de medicina tradicional china desde los sistemas complejos,
sin perder de lado todo este lenguaje maravilloso depositado en la medicina tradicional china. Y lo más maravilloso es que todos los conceptos que nosotros vamos a trabajar aquí tendrán una aplicación, porque podemos también estar generando múltiples interpretaciones sobre lo que son estos conceptos debido a su lenguaje abstracto que se manejan, pero si no los aterrizamos a algo práctico, a modelos que sean medibles, a modelos que sean aplicables a nivel clínico, pero que tengan una base científica, vamos a seguir en fantasías y no vamos a avanzar en la generación de nuevo conocimiento con un fundamento en el método científico. En resumen, las medicinas tradicionales se desarrollaron con un lenguaje propio de la época. En consecuencia, para comprender su medicina es necesario introducirse a su forma de pensamiento. El lenguaje de la medicina tradicional china se encuentra codificado en una escritura con símbolos llamados caracteres, los cuales tienen atribuciones tanto estáticas como dinámicas. No obstante, los caracteres han tenido cambios y adaptaciones a lo largo de la historia, siendo un ejemplo la escritura simplificada. Gran parte del significado se elimina cuando se eliminan los trazos, lo que incrementa el riesgo de dejar a la medicina china como un enfoque reduccionista, materialista o exclusivamente energético. La integración tanto de la materia-energía y sobre todo su interacción es parte del legado plasmado en los caracteres tradicionales o complejos chinos, lo que genera la posibilidad de tener una base sólida y científica de la medicina tradicional china, que muchas veces se ha considerado como pseudociencia por la falta de un estudio serio, analítico y académico. Pues muchas gracias, esta es la primera clase de este curso de Fundamentos de Medicina Tradicional China y nos vemos en la siguiente clase.